Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas Buenas tardes. tardes. Como siempre, un gusto, un placer estar con ustedes. Vamos a continuar el avance de nuestra asignatura. Ciertamente estaba revisando los repasos. Excelente, felicidades. Me alegra que estamos comprendiendo todos. ¿Ya? Vamos a continuar, como siempre, haciendo ejercicios hasta adquirir la destreza en términos de elaborar nuestros algoritmos a través de los diagramas de flujo. ¿Ya? Voy a compartirles la diapositiva que hoy vamos a ver. Bien, vamos a hacer este ejercicio que está ahí planteado. Inicialmente, la metodología es que ustedes intenten hacerlo, ¿ya? No importa si nos equivocamos, ¿ya? Lo importante es practicar, es poner las manos en la mesa, en la masa, ¿ya? Entonces, y luego posteriormente yo lo voy a realizar así para que todos constatemos lo que hemos hecho, ¿ya? Entonces, en ese sentido nos vamos a dar unos minutos para que cada uno de nosotros intentemos hacer, ¿no? Entonces nos dice el ejercicio, desarrolle un algoritmo que permita leer 3 valores distintos y almacenarlos en las variables A, B y C respectivamente. El algoritmo debe imprimir cuál es el mayor, ¿ya? Entonces, un requisito clave que tenemos que cumplir es lo siguiente, ¿no? Tenemos que cumplir que estos valores sean distintos, ¿no? Entonces, tendremos que verificar que los valores que ha ingresado el usuario, ¿no? Sean distintos. Si uno de ellos es igual, entonces tenemos que regresar avisándole que ha cometido ese error, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente le pediremos que ingrese 3 valores, ¿no? Entonces, estos valores en la primera etapa lo vamos a almacenar en estas variables que ya nos dice de antemano, ¿no? Las variables A, B y C, ¿no? Y luego el algoritmo debe imprimir cuál es el mayor. Una vez que pasemos esta fase de saber o de asegurarnos que sean distintos, entonces hay que encontrar el mayor valor de los 3, ¿no es cierto? ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya, adelante, por favor, ¿ya? Entonces, ni bien lo tengan, entonces, por favor, para yo ver su participación en clases y también para ver cuántos han terminado de hacer, entonces me avisan por el chat de este medio, ¿ya? Avisándome que ya lo tienen listo. Adelante, por favor.
Muy bien. Muchas felicidades a todos los que ya han hecho y ahora vamos a comparar lo que han hecho, ¿no? Realmente felicidades, eso es muy importante, eh, intentar hacerlo, ¿ya? Entonces haremos entre todos. Tenemos aquí, ya hemos hablado de que un problema bien comprendido representa la mitad de la respuesta, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? La recomendación cuando estamos leyendo el planteamiento de un problema es utilizar, rayar, subrayar, ¿no es cierto? Especialmente las palabras claves, respetar lo que son los signos de puntuación. Ese, Inge, ¿sí? no está presentando pantalla, Inge, perdón. Gracias, gracias por hacerme dar cuenta. Muy bien. Ahora sí, ahí vamos. Bien, entonces ahí tenemos el problema. Entonces decíamos que un problema bien comprendido es la mitad de la respuesta, ¿no? En ese sentido, destaquemos siempre las palabras claves e importantes, ¿no? Que encontremos, ¿no? Y los signos de puntuación correspondientes, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestro diagrama de flujo. Como siempre hemos dicho que todo algoritmo tiene tres partes, ¿no? El ingreso de datos, el proceso y salida de resultados, ¿no? Entonces comenzamos nuestro diagrama de flujo. Entonces ahí lo tenemos. Nos dice que permita leer tres valores distintos, ¿no? Entonces hay que pedir al usuario que ingrese, ¿no? Entonces le diremos lo siguiente. Por favor. Un segundito, vamos a desconectar. Alguien se le ha ido su micrófono. Ahora sí. Entonces diremos, favor, ingrese tres valores. Entonces vamos a escribir en mayúscula para que el usuario sepa, ¿no? Lo que estemos pidiendo. Por favor, ingrese tres valores distintos. Entonces nos dice que lo almacenemos en las variables A, B, C. Entonces la primera fila, hemos dicho la cadena, el título, ¿verdad? Y la segunda fila en las variables donde se van a almacenar, ¿no? Entonces esos tres valores que ingrese el usuario se van a almacenar en las variables A, B, C. Y lo tenemos, ¿no? Bien, entonces aquí hay que tener cuidado el hecho de que el usuario cometa algún error, ¿no? De forma voluntaria o involuntaria, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podríamos verificar que estos tres valores sean distintos, ¿no? Entonces, si el usuario ingresa dos valores suficientes, dos valores que sean iguales, entonces estaría mal, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. Entonces, haremos una comparación. Entonces, primero en términos que es, ¿qué tal si A es igual a B, ¿no es cierto? O que de repente, a su vez, podríamos escribir que A si es igual a B, A que sea igual a C, ¿no es cierto? O B igual a C. Cualquiera de esas situaciones que tendríamos, ¿no? Entonces, necesariamente tendríamos que utilizar operadores lógicos, ¿no? Y hemos mencionado una oportunidad que no podemos hacer esto, ¿no? Que alguien, digamos, que esto de entender que cualquiera de los valores que sea igual, entonces no lo tenemos en cuenta, difícil. No podemos hacer eso, ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces, para eso están los operadores lógicos, ¿no? Que nos van a permitir lograr esto, ¿no? Entonces, tal vez podríamos comparar A con B, ¿no? Entonces, tenemos nuestras tres variables A, B y C, ¿no? Entonces, ya sea que estos sean iguales, ya sea que estos sean iguales o estos sean iguales, cualquiera de esas situaciones no nos va a servir, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Tal vez inicialmente comparar A y B, ¿no es cierto? Si son iguales, ¿no es cierto? A su vez, tendríamos la comparación de B y C, ¿no? De B si es igual a C, ¿no? Y a su vez, si A es igual a C, ¿no? Si A es igual a C. Entonces, tal vez primero podemos comparar estos dos, ¿no es cierto? En términos de ahí si es o no, y posteriormente con este tercero, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué operador lógico tendríamos que utilizar?
¿no? No sé si hemos hecho esa parte. ¿Han visto? Inge, ¿podríamos utilizar OR? OR. Ya, muy bien. ¿El AND nos vendría o no nos vendría bien utilizarlo? ¿Qué dicen? Nos vendría bien. ¿Cómo es que podemos verificar cuál es el que tendríamos que usar? Si OR, el AND o SOR. De repente alguien ha dicho el AND. También hay una sugerencia del OR. Pero ¿cómo podemos saber cuál es el que nos conviene? Entonces, tal vez podremos recurrir, a ver un segundito, a lo que correspondería a la tabla de la verdad, ¿no? Algo que nos permita verificar si se cumple o no, ¿ya? Y atento a lo que vamos a hacer, ¿ya? A ver, tabla de la verdad. Vamos a suponer, a ver, las siguientes situaciones. A, B y C, ¿no es cierto? Tenemos esas nuestras variables. Nos vamos a dar unos ejemplos, que el 2 y 2, que el 2 y 2 por aquí, el 2 por aquí y el 2, ¿no? O de repente que los tres sean iguales y la otra situación que nos conviene que sean las tres distintas, ¿no es cierto? De antemano, desde el punto de vista humano, esto cualquier valor, me voy a inventar que sea 3, 3 y 3, ¿no? Lo que nos interesa es esto, ¿no? De hecho, que ya si son iguales, no nos sirve. Entonces ya sabemos de antemano que esto para nosotros tiene que ser falso, ¿verdad? O sea, lo rechazamos. El usuario ha ingresado un valor no conveniente, falso, ¿no es cierto? Aquí falso, aquí tendría que ser falso. Y lo único que nosotros podríamos aceptar, ¿verdad? El true, ¿no es cierto? Que sean distintos, ¿no? Falso, falso, mejor nomás usaremos como verdad, ¿no? Entonces, verdad. Es lo único que podríamos aceptar, ¿no? El resto ya, de antemano. Entonces, nuestro diagrama de flujo, cuando estamos aquí viendo si es OR, o es OR, o es AND, nos tiene que dar este resultado que ya sabemos de antemano que estamos revisándolo. Un segundito, no sé dónde ir a parar. Ahora sí, aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que nos tiene que arrojar el algoritmo, ¿no es cierto? A ver, vamos a probar. Aquí también voy a reproducir lo que estamos, ¿no es cierto? Hemos dicho primero una comparación, lo que corresponde con el B, y luego una comparación de B con el C, ¿no es cierto? Y eso a su vez vamos a comparar el A con el C, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál le corresponde. Primero hemos dicho que vamos a hacer esta comparación, ¿no? Entonces, a ver, vamos a probar el AND. A ver, vamos a ver el AND, ¿no? Entonces, aquí vamos a probar con el operador lógico AND. Lo voy a hacer en color verdecito para que se note. Aquí con AND y aquí también con el AND. Vamos a probar si esto nos da, ¿no? Recordemos que esto va a corresponder a lo que va a representar nuestro bloque de decisión simple, ¿no? Vamos a cambiar de color, que es el rojo. Entonces, un bloque de decisión simple. Ahí lo tenemos, ¿no? Bien. Entonces, por aquí vendrá el verdad. Entonces, si cualquiera de estos, ¿no es cierto? A ver, ¿qué queremos decir? Si cualquiera de estos es verdad, cualquiera, entonces estamos diciendo que nos dé verdad. Bien, vamos a hacer lo siguiente. A es igual a B, ¿qué me dicen? Vamos a ponerlo aquí en nuestra tabla. A igual a B, luego B igual que C. Vamos a usar un AND y luego vamos a anotar A igual a C y luego un AND, ¿no? Veamos. A es igual que B, vamos a hacer este primero, ¿ya? Ese primero. Nos preguntamos,
¿A es igual que B? Sí, ¿no es cierto? ¿B es igual que C? Observamos que es 0, ¿no? Entonces, 1 and 0, ¿qué sería la respuesta? No, falso. Falso, muy bien. Ahora, A es igual a C, observamos que no, ¿no es cierto? Ahora, probamos. 0 and 0, 0, ¿no es cierto? 0. Entonces, el 0 significa falso, ¿no es cierto? Falso, ¿no? Entonces, verificamos con lo que ya yo estaba esperando y observamos que nos da igual. Entonces, hasta aquí está corriendo bien el AND, ¿no? Está haciendo bien su trabajo el AND. Pero el AND, para poderlo aceptar, tiene que cumplir todas estas variaciones, ¿no? Si pasa todas estas pruebas de fuego, significa que está bien, ¿no? Veamos el siguiente, ¿no? A es igual a B, observamos que es falso. B es igual a C, sí. 0 and 1, 0, ¿no? A es igual que C, observamos que no lo son, entonces 0. 0 and 0, 0. Entonces nos da un falso, ¿verdad? Entonces que no lo estamos aceptando. Entonces está bien. Ya cumplimos con este segundo propósito, ¿no es cierto? Ahora, veamos el caso del tercero. A es igual a B, observamos que no lo son. B es igual a C, observamos que tampoco. Entonces 0 and 0, 0. A es igual a C, sí. En este caso observamos que es igual a C. 0 and 1 es 0, entonces nos da un falso. Entonces estamos cumpliendo el tercero además, ¿no? Ahora vamos al cuarto. El cuarto, A es igual a B, sí. B es igual a C, observamos que sí. 1 and 1, 1, ¿verdad? A es igual a C, 1, ¿verdad? Ahora, 1 and 1, 1. Aquí está pasando algo, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos esperar falso. ¿Qué nos está dando aquí? Nos está dando verdad, ¿no es cierto? No nos está dando falso, ¿no es cierto? Entonces significa que ya cometió un error el AND, ¿no es cierto? Que ya no podemos utilizar el AND. ¿Se comprende? Basta que en algunas de las alternativas no nos esté dando lo esperado, ya significa que el AND lo desechamos. Por favor, ¿hay alguna pregunta ahí? ¿Eso está claro? Está claro, Inge. Muy bien, excelente. ¿Se comprende, verdad? Muy bien, entonces, esa es la forma, digamos, de verificar. Entonces, parece que aparentemente, pareciese, ¿no? Que el AND iba a dar, pero observamos que realmente ya viéndolo en su tabla de verdad, no nos sirve el AND. Entonces, no va el AND. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, iremos a los otros operadores lógicos, ¿no es cierto? En este caso, vamos a ir ahora con el operador lógico. Probaremos el OR. Ya hemos hecho el AND, el OR. Entonces, en ese sentido, voy a borrar todo para no repetir, ¿ya? Entonces, en vez del AND, ahora voy a utilizar el OR. Vamos a ver si nos sirve el OR, ¿no? Entonces, tendría que borrar todo esto, ¿no? Todo eso. Y verificar si me estaría dando todo lo que estoy esperando, ¿no? Veamos. Esto es lo que debería esperar. A ver, vamos a ver. Muy bien. Entonces, hemos dicho que vamos a trabajar con el OR, ¿no? Entonces, aquí en vez del AND, entonces estamos diciendo que vamos a usar el OR, ¿no? Veamos. Entonces, ahora sí, aquí el OR y también aquí el OR. Muy bien. Veamos. El OR. Recordemos que el OR
es el IO, ¿no es cierto? Eso hay que tenerlo presente. 1 or 0, ¿qué es? 1, ¿verdad? 0 or 1, 1. 0 or 0, 0, ¿no es cierto? 1 or 1, 1, ¿no? Recordemos que nos estaba faltando todavía, ¿no? Que la última combinación de esto, ¿no? 1, aquí sería 1 es igual, es decir, A es igual a B. Entre estos observamos que no, ¿no? B es igual a C, observamos que también 0, ¿no? 0. A es igual que C, observamos que son diferentes, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Ahora sí, 0 por 0, 0, ¿no? Entonces ahí lo tenemos el 0. Ahora sí, tenemos que ahora aplicar entre estos dos, ¿no? Veamos. 1 por 0, ¿qué nos da? 1, ¿verdad? A ver, algo está pasando. Veamos, 1 or 0 también nos da 1. 0 or 1, 1. 1 or 1, 1. 0 or 0, 0. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos. Aquí nos está dando verdad, 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 verdad. O nos está dando verdad. A ver, verifiquemos qué está pasando. El 1, 2, 3 nos está dando falso, ¿no? Entonces, observamos que, ¿qué nos está queriendo decir aquí con todo lo que está saliendo verdad? Nos está queriendo decir que si cualquiera de estos, ¿no es cierto? ¿No? Que nos dé 1, significaría que de alguna forma cualquiera de ellos es igual. Eso nos está diciendo, ¿no? Cualquiera de ellos que sean iguales, ¿no es cierto? Nos estaría diciendo verdad. Pero si ninguno de ellos, ¿no? Son iguales, nos está dando falso, ¿no? Entonces, ¿eso cómo podemos utilizar? Pues de la siguiente manera, ¿no? Entonces, si fuera verdad, entonces significa rechazo, ¿no es cierto? Que cualquiera que nos está dando igual, entonces lo rechazamos, ¿no es cierto? El rechazo lo podemos poner aquí como verdad y el falso que va a continuar nada más, ¿no? Significa que cualquiera de los tres valores es igual y nos está dando verdad. Entonces aquí vamos, antes de volver le decimos hay un error. Usted ingresó dos valores iguales, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, aquí es lo contrario que nos está dando, ¿no es cierto? Pero nos sirve. Entonces, eso significa que el operador lógico OR nos viene bien. ¿Se comprende eso? ¿Está claro eso? Que sí, nos sirve el OR, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud con esto, por favor? ¿Todo claro? Sí, Inge. De maravilla. Les agradezco. Esa retroalimentación es importante para mí y si hay alguna duda, algo, por favor, con mucho gusto. ¿Ya? Entonces, el OR nos sirve. A ver, veamos el SOR ahora. Si el SOR nos llegaría a servir o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a borrar de nuevo, ¿no? Y vamos a probar con el SOR. ¿Qué tal nos resulta con el SOR? ¿Ya? Entonces, vamos a cambiar de color. Verde. Entonces, vamos a probar con el SOR, que ya sabemos que el SOR es solamente el O. Entonces, vamos a probar con el SOR. ¿Qué sucede? ¿Está bien? Bien, veamos. O. 1 SOR 0, ya sabemos que es 1. 0 SOR 1, 1. Y aquí tenemos los dos que son 0, entonces 0. 1 SOR 1, ¿qué tenemos? 0, ¿no? Sí. Y 0, ¿verdad?
Aquí tenemos 0, 0, 0. Estamos bien, ¿no? Ahora, tenemos que aplicar es 2, ¿no es cierto? El SOR 1, SOR 1, SOR 0, 1, 1, 0, SOR 1, 1, 0, SOR 1, 1, 0, SOR 0, 0, ¿no? Entonces nos está dando aquí verdad, 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 y nos está dando falso. Igualito que el caso del OR, ¿no es cierto? Lo mismo. Entonces significa que ya sea el OR o ya sea el SOR, podemos utilizar. No, no el AND. El AND no nos sirve. Eso es lo que hemos visto. ¿Ya? Entonces cualquiera de los dos podríamos usar. ¿De acuerdo? Entonces, continuando con lo que estábamos haciendo, ahora que ya está comprendido, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, estamos en esto, va a venir lo siguiente, el bloque de decisión simple por ahí, y lo cerramos por aquí, y ahí está, ¿no? Entonces, podemos usar cualquiera, entonces vamos a usar el OR. Entonces, tenemos el OR, ¿no? Entonces, hemos dicho que va a haber errores, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está? Va a haber errores, ¿no es cierto? Significa que cualquiera de los dos que sea iguales, el caso 1 hasta el caso 4, entonces todos nos dan verdad. Si es verdad, entonces, si es verdad, ¿no? O si es sí, como hemos dicho, entonces significa que hay errores, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a escribir, ¿ya? Entonces al usuario le vamos a decir eso. Error, ¿no? Error, ¿ya? Así lo vamos a destacar. Entonces le diremos, usted ingresó, ¿no? Valores iguales. Valores iguales. Entonces eso va a salir en la pantalla, ¿no? Ahí como es en la pantalla lo hacemos tal, listo, ¿no? Y ingresamos aquí, ¿no es cierto? Entonces una vez que el usuario haya revisado, haya visto esto, bueno, no nos olvidemos que esto tiene que estar en comillas. Entonces, esto va a venir y va a volver aquí, ¿no? A pedirle nuevamente 3 valores que ingrese el usuario, ¿no? Entonces, si esto nos da un no o nos da un falso, ¿no es cierto? Si nos da no o nos da falso, significa que nuestros 3 valores son distintos, lo que estamos esperando, ¿no? Entonces, eso haremos. Si es no falso, entonces, ok. Pasamos a desarrollar ya el siguiente paso con alfa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a tocar ahora? Nos va a tocar lo siguiente. Nos dice, ya hemos pasado esta fase de poder verificar que el usuario ha ingresado los 3 valores distintos, ¿no? Ahora nos dice el algoritmo debe imprimir cuál es el mayor, ¿ya? ¿Cuál es el mayor? Entonces pasamos a alfa, lo vamos a continuar en esta diapositiva, ahora con ese objetivo de determinar cuál es el máximo valor, ¿no? ¿Está bien? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Inge. De maravilla. Ahora, ¿cómo es que podemos hacer eso de identificar el máximo valor? ¿No es cierto? Entonces tenemos estos 3 valores. Entonces, si este valor de alfa, ¿no? Es mayor a la vez de B y es a la vez mayor a C, obviamente el mayor es A, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos justamente hacer esa comparación de que A sea mayor a B y a su vez A sea mayor a C? Pues de la siguiente forma, ¿no? Como siempre, los operados lógicos. También he visto que hay alguna tendencia de escribir algo así, mayor a C, una cosa así. Esto tampoco es válido, ¿no? No podemos hacer ni así ni así. Para eso tenemos que usar los operadores lógicos, ¿no? Entonces diremos, si A es mayor a B y a su vez A es mayor a C,
¿no es cierto? Eso es lo que estamos queriendo decir. Entonces, pues obviamente el A es el mayor. Ahora la pregunta, ¿y cuál tendría que ser el operador lógico? Pues en este caso tendría que ser necesariamente el AND, ¿no? Estamos diciendo que si A es mayor a la vez y a la vez, y ahí está el AND, ¿no es cierto? A es mayor a C, entonces ya directamente podemos concluir y decir el máximo valor, o que nos está pidiendo, imprimir cuál es el mayor, ¿no es cierto? Imprimir valor. El máximo valor es, podríamos decir, ¿no es cierto? El máximo valor es, dos puntos, cerramos, y en este caso, como la anterior vez hemos mencionado, el A, la variable A, tiene que estar fuera de las comillas para que salga el valor de A, ¿no? Y eso es lo que vamos a reportar. El máximo valor es A. ¿Está bien? Bien, eso con la situación de A. Ahora, ¿y qué pasa cuando de repente el máximo valor fuera el B? Pues lo propio, el B comparamos con el A y con el C. Entonces, eso podríamos hacer de la siguiente manera. Entonces, si es mayor, este es el sí. Ahora por aquí vamos con el no, ¿no? Con el no. Entonces, ahora para el B, lo mismo, utilizamos la misma estrategia. Si B es mayor a A, y a su vez B es mayor a C, utilizando el operador lógico AND. Entonces, ¿qué significa eso? Significaría que el B es mayor, ¿no es cierto? Entonces decimos lo siguiente. Si es sí, entonces escribimos directamente el máximo valor es dos puntos, cerramos comilla y ya anotamos para B, ¿no? Y esto con lo correspondiente, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa? Esto es en el sí. Y si es el no, ¿qué pasaría? El no, voy a intentar por aquí el no bajar, ¿ya? Este es el caso del no. Entonces el no, pues consistiría el C, no queda más, pues. Si no es el A y tampoco no es el B, obviamente tiene que ser el C. Entonces vamos a decir el máximo valor es dos puntos y C, ¿no? Y ahora sí, ingresamos ahí, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos el fin del programa. Ya hemos cumplido, ¿no? Entonces también por aquí va ahí. Y por aquí también vamos al fin, ¿no? De esa forma estaríamos planteando, ¿no? De encontrar el máximo valor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? ¿Algo que no se ha entendido? Sí, Inge, perdón, buenas tardes, buenas noches, perdón, Inge. José, Quería buenas consultar. noches. Sí, por favor. ¿Qué pasaría si lo pondríamos directamente del inicio, poner de favor ingrese tres valores distintos y pasar directamente a esta última donde lo puso A es mayor a B y A es mayor a C y hacer el mismo procedimiento que lo hizo en la segunda parte con alfa? No entendí. A ver, nuevamente, por favorcito. ¿Qué pasaría si lo- ¿Qué pasaría si lo haríamos directamente después de hacer el inicio, poner como indica ahí, ¿no? Hacer el procedimiento de favor, ingrese los tres valores distintos e irnos Ajá. directamente donde A es mayor a B y A es mayor a C y hacer el Ya, mismo procedimiento que hizo en la última parte? ya. O sea, no ingresar esta comparación de encontrar el error de que el usuario puede ingresar, decimos, ¿eso? Que no Sí, sí, tomemos en justamente. cuenta eso. Sí, Sí. sí, sí. Em, Pasaría lo siguiente.
Por la condición del problema, el problema nos dice que el usuario tiene que ingresar, ¿no? De forma así obligada, 3 valores distintos, ¿no? Entonces, es muy probable que el usuario pueda, por algún error, ingresar los valores iguales o, como alguna vez ya hemos hablado en una clase, de que los usuarios adrede colocan errores para verificar cuán bien es ese programa, ¿no? Uno se pregunta, a ver, vamos a ver si es excelente o no este programador o este programa es bueno o no es bueno. Le meten datos, ¿no? Cualquiera y verifican. Ciertamente ahí la robustez de un programa está en ese sentido, ¿no? De que pueda encontrar errores. Y también habíamos hablado de que muchas veces nos ha sucedido que hemos usado programas y que, bueno, no sabemos dónde está el error, ¿no? Hay veces nos dicen, de repente, no corre el programa o algo pasa y no reporta dónde está el error. Y como que el usuario muchas veces se vuelve loco, no sabe dónde, ¿no? ¿Dónde está el error? Entonces, precisamente esta forma de asegurarnos de que se esté ingresando los valores adecuados es una buena forma de tener un buen programa, ¿no? Entonces, eso sería el objetivo, ¿no? Uno, por la condición del problema, y lo otro es para que realmente, pues, tengamos un programa bien hecho, ¿no? Eso sería el objetivo. ¿Ya? Está bien, Inge, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta más, por favor? Bien, entonces, Ingeniero, disculpe, sí, Gerson, adelante, por favor. en el primer bloque de decisión simple, ¿podemos poner A igual a B, OR y B igual a C, solo eso? ¿Se podría o necesariamente los tres, como usted hizo? Sí, tendríamos que comparar los tres, ¿no? Porque estamos comparando todos contra todos, porque hay la probabilidad de que cualquiera de ellas sean iguales, como hemos revisado aquí, ¿no ve? Entonces necesariamente tendrían que participar los tres. Está bien, gracias, ingeniero. ¿Listo, Gerson? Bien, entonces hoy hemos aprendido cuán importante es el uso de los operadores lógicos adecuados, ¿no? A primera vista aparentaría que es el AND, ¿no es cierto? Pero nos hemos dado cuenta que el AND nos estaría, en un caso particular, ¿no es cierto?, dándonos un error erróneo, ¿no? Entonces, muchas veces nos puede pasar eso, queridos estudiantes. Podemos estar elaborando un programa y podemos estar creyendo que está perfecto, que está aparentemente para todo bien, ¿ya? Y eso es bien típico y suele suceder cuando uno está programando, ¿no? Y precisamente ahí está la prueba de escritorio, ¿no? Que realmente ahí nos da la garantía de que estamos haciéndolo correctamente o no lo estamos haciendo, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, queridos estudiantes, ¿ya? Entonces, los operadores lógicos. Y bueno, y como hemos visto aquí, es cuestión de la creatividad, ¿no es cierto? En términos de buscarle lo que está buscando el problema, ¿no es cierto? ¿Listo? Muy bien, y todo esto, lo que estamos haciendo, requiere justamente de práctica, ¿ya? Entonces, una recomendación. Eh, por favor, les voy a pedir, tenemos el libro base de referencia de lo que es algoritmos, entonces revísenlo, también está en Classroom, descárguenlo, ¿ya? Descárguenlo. Debe tener, yo creo que más de 100 ejercicios de diagramas de flujo. Es un exquisito libro, ¿no? Y por favor, mi recomendación. Desde este momento, cada día, cada día, pónganse a revisar unos 3, 2 ejercicios cada día, ¿ya? Intenten, primero tapen la solución, no intenten primero a la primera ver, intenten resolverlo ustedes de forma manual, ¿ya? Intenten hacer.
Una vez que ya lo han hecho el planteamiento de su diagrama de flujo, comparen, ¿ya? Si les da igual, ¿no es cierto? Entonces, no importa, al principio nos podemos equivocar, pero eso nos va a dar cada día más destreza, ¿ya? Créame, por favor, queridos estudiantes, ¿ya? El que me esté escuchando ahora, ¿ya? Realmente le va a ir bien en esta parte, porque esto sí que es de práctica y práctica, ¿ya? Entonces, intenten cubrir todos los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, ahí van a agarrar la destreza. 3 ejercicios cada día, nada más, ¿de acuerdo? Y eso les va a dar la experticia que necesitamos. Van a ser expertos programadores porque ya les decía, el corazón, la parte clave de la programación es esto lo que estamos viendo, el desarrollo de algoritmos, ¿ya? Y esto no es cuestión de leer, esto es cuestión de practicar. Practicar y practicar. No hay más. ¿De acuerdo? También ya les voy a poner la práctica, no sé si ya está publicado, pero voy a revisar, entonces para que ustedes vayan desarrollando ejercicios, ¿ya? Para practicar esta parte del desarrollo de algoritmos vía diagramas de flujo. ¿Está bien? Muy bien, queridos estudiantes, les agradezco por su atención, por su presencia. Tengan todos una linda noche y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Que tengan todos buenas noches.